Ahora vamos a recibir a Jordi Michel, que nos acompaña de la UAM Azcapotzalco, y Rubén Oliver, que nos acompaña de SICAS IPN. Yo voy a estar moderando esta conferencia y recuerden que al final de la conferencia pueden estar escribiendo sus preguntas y las estaré mencionando al final en la sección de preguntas. Entonces, démosle la bienvenida y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Jordi Micheli es ingeniero industrial y maestro en economía por la UNAM y doctor en estudios urbanos por la UAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Sus campos de investigación son sobre innovación, territorio y desarrollo. Actualmente coordina el programa de Economía 4.0 en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Rubén Oliver es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor investigador con enfoque en los procesos de innovación y competencia de los sectores de software, biotecnología y aeroespacial. Actualmente coordina la especialidad en gestión estratégica de la innovación y de la propiedad industrial en el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, nos impartirán la conferencia Impacto de la crisis por COVID-19 en el sector manufacturero de la Ciudad de México. Hola, buenos días a todos de nuevo. Voy a ver de compartir la pantalla. A ver. Nada más si quieres ponerla en pantalla, ándele. Sí, ¿ya está? Sí, ya, súper. Bueno, evidentemente, antes de pensar en seguridad hay que pensar en poder compartir pantallas, ¿verdad? Voy a... Pues hola, colegas, amigos, muchas gracias por la invitación que nos hacen a Rubén Oliver y a mí, por poder incluir el tema de una encuesta que realizamos a empresas manufactureras de la Ciudad de México durante una parte de la crisis de COVID-19, una parte que fue aquella en donde se manifestó la necesidad de cerrar empresas. Es la famosa crisis inducida por factores biológicos que afectó a todo el mundo, que afectó a nuestro México. Y nosotros quisimos ver, en particular en el grupo de empresas manufactureras de México, de la Ciudad de México, qué ocurría. Y los resultados parciales, no totalmente bien explicados y expresados todavía, los tenemos en esta presentación. Aquí lo que hay que decir son 2 o 3 cositas. Estamos estableciendo cuál fue la razón legal de lo que se llamó la emergencia sanitaria, las acciones que tuvieron que realizarse a nivel nacional. Decimos que el 15 de junio en México se inició un proceso de transición hacia el color naranja, es decir, se abandonó la parte más crítica de la crisis. Y nosotros tuvimos la oportunidad de elaborar la encuesta entre los días 14 de mayo y 25 de julio de este año 2020. Hicimos un primer informe sobre esto. Era un informe público que teníamos que hacer porque teníamos un compromiso con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que fue quien nos auxilió, brindándonos la oportunidad y promoviendo y motivando a empresas manufactureras a que contestaran esta encuesta. Cabe decir que la magnitud de los datos que obtuvimos no nos permiten decir que estadísticamente este sea significativo desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, creemos que los datos son significativos desde el punto de vista cualitativo, son semejantes a muchas cosas que podríamos esperar y
arrojan luz no solamente sobre el comportamiento de la empresa durante la crisis, sino también un poco más sobre algo que no ha sido motivo del interés o del debate académico nacional acerca de la industrialización desde el enfoque regional en los últimos 10, 15, 20 años. Por razones obvias, el foco de la expansión industrial se desperdigó, digamos, hacia el centro y norte del país, es algo que sabemos, que conocemos, y entonces quedó, no diré que en el olvido ni mucho menos, pero sí quedó bastante postergado el estudio de lo que pasaba con la industria en la Ciudad de México. Jordi, antes de que continúes, tenemos un problema porque tu presentación se ve cortada. Entonces yo creo que si no le das la opción de pantalla completa en PowerPoint, sino que la dejas, Ok. Bueno, sin compartir completa, yo creo que lo vamos a ver bien. Ok, mil perdones. No, o sea, deja de pantalla completa en PowerPoint. Voy a ir a la Voy. O si quieres, la compartimos nosotros. Yo creo que sería mejor. Ok, entonces deja de compartir. Eso. Ajá. A ver, ¿así se ve mejor? Sí, así se ve. ¿Sí? Ajá, así vemos. Lo vamos a dejar así. ¿La podemos dejar así? Sí. ¿O prefieren compartirla? Bueno, vamos a dejarla así, vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la explicación que estábamos dando. Explicábamos que las características de la industrialización en la Ciudad de México no ha sido un tema importante de los estudios académicos. La Ciudad de México ha sido mucho más importante desde un punto de vista de economía de los servicios, evidentemente, y muchos de ellos servicios avanzados, pero este estudio, con la limitación que estamos señalando, nos ha permitido acercarnos, mirar algunos detalles importantes de la forma en que se manifiesta la industria en la Ciudad de México. Insisto, este es un enfoque sobre industria manufacturera, no sobre las empresas en general. Algunos datos que vale la pena que tengamos en mente. ¿Qué significa la Ciudad de México en términos de la economía manufacturera nacional? Bueno, según los datos del último censo económico, que tiene datos de 2019, acaba de salir la información hace un mes, un par de meses, cuando mucho. La Ciudad de México vemos que por valor agregado de la censal bruto de la producción manufacturera está en el 7º lugar nacional, ¿sí? Está en el 7º lugar nacional, está por delante de la Ciudad de México, bueno, el Estado de México, su industria es la más relevante a nivel nacional desde el punto de vista de la producción. Le sigue Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, etcétera, y encontramos a la Ciudad de México en el 7º lugar. Entonces estamos hablando de una economía que tiene esa característica, está en el 7º lugar nacional por el valor de su producción. Y por lo que hace al personal ocupado, pues tiene un lugar similar, está en el 8º lugar nacional. Por delante de la Ciudad de México está México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, etcétera. Está Guanajuato. Guanajuato ocupa el 5º lugar nacional en personal ocupado manufacturero, según este censo. Y algo importante, porque es vector de la industrialización, pues la inversión extranjera directa en la Ciudad de México concentra el 12.2% de la inversión extranjera directa acumulada en manufacturas, mirando 1999-2018, haciendo un acumulado, que es prácticamente
los años del Telecán. En los años del Telecán, la manufactura de la inversión extranjera directa manufacturera se ha concentrado en Ciudad de México con el 12.2%, le sigue Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Baja California, etc. Desde luego es lo consabido. Es una inversión que se registra en la Ciudad de México, pero que también tiene que ver con el comportamiento de los corporativos y tiene que ver con el papel que juegan los corporativos en la coordinación y dirección de empresas transnacionales desde la Ciudad de México. Bueno, esa es la ubicación, digamos, que tiene la industria manufacturera de la Ciudad de México. Vamos a adelantar diciendo las principales conclusiones que encontramos, pero bueno, mejor no, vamos a regresar con ellas en un rato. Vamos a entrar directamente a los datos de la muestra, a los impactos que encontramos en las empresas y la forma en que las empresas reaccionaron. Localización y tamaño de las empresas. Bueno, nuestra muestra, que se conformó por 73 empresas nos contestaron, la conformamos o la estratificamos regionalmente de la siguiente manera. La forma tradicional, bueno, sería ver por lo que antes llamábamos delegaciones, que ahora son alcaldías. Es muy probable que en el transcurso de la plática confunda yo y diga delegación por alcaldía, porque todavía nos cuesta trabajo en la Ciudad de México decir la alcaldía Iztapalapa, por ejemplo, y estamos mucho más habituados a decir la delegación Iztapalapa o el delegado o delegada de Iztapalapa. Pero bueno, es uno de los cambios institucionales a los que hay que habituarse. Ahí ven ustedes un mapa de la Ciudad de México. En lo que llamamos la zona central de la Ciudad de México, constituido por la delegación Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, estaba el 26% de las empresas que nos contestaron. Luego tenemos por delegaciones importante lo que ocurrió con Azcapotzalco y con Iztapalapa y también con Gustavo Amadero, por delegación, por alcaldía, y sin agruparlas, ahí estaban el grueso de las empresas que nos contestaron, y después se dispersa por un conjunto de delegaciones a las que denominamos periféricas, que no son periféricas geográficamente necesariamente, algunas están en el centro, pero son periféricas en cuanto a la cantidad de empresas que nos contestaron. Y sí son representativas también de la densidad, creemos, de la densidad industrial que se tiene. Por ejemplo, encontramos ahí la alcaldía de Azcapotzalco. La alcaldía de Azcapotzalco, cabe recordar que es uno de los núcleos geográficos de industrialización en México, en todo el país, a partir de la sustitución de importaciones. En la sustitución de importaciones de los años 40, 50 y parte de los 60, pues tenía uno de sus polos importantes en la industria que se encontraba en Azcapotzalco y en general en el norte de la Ciudad de México. Por ejemplo, General Motors en el norte de la Ciudad de México, Ford también, Chrysler también, Volkswagen misma antes de irse a Puebla estaba en la zona colindante con la Ciudad de México, en Santa Clara, pegado al Azcapotzalco mismo. Y esta zona pues contiene una industria vieja, antigua. Azcapotzalco en 1944 fue declarada zona industrial y mantiene un núcleo industrial importante. En los años 80 y 90 hubo un nuevo crecimiento industrial en la Ciudad de México, pero en Iztapalapa. Iztapalapa, digamos, lideró la construcción de una nueva zona industrial y de alguna forma también Gustavo Amadero. Son tres alcaldías del norte de la Ciudad de México, son colindantes con
con el Estado de México y evidentemente conforman ahí un entramado industrial importante que explica su potencial y también su logística. Lo que encontramos en la zona central es industria más tradicional, pequeñas empresas, por ejemplo, podríamos decir de la zona central colonias como Doctores, como Obrera, etcétera, que son tradicionalmente zonas de talleres y de pequeñas empresas dedicadas al textil, dedicadas a la imprenta, etcétera. Eso es a muy grandes rasgos el perfil manufacturero de la Ciudad de México, que concuerda con la forma en que se nos contestó. Y por tamaño de empresa, la forma en que en las empresas que nos contestaban, no pudimos clasificarlas de la forma tradicional en que se clasifican las empresas según las encuestas y las estadísticas oficiales del INEGI, que todos ustedes conocen, la definición tradicional de pequeña, de micro, pequeña, mediana, grande, etcétera, no nos concordaba. Entonces, pues hicimos una clasificación en donde las empresas fueron definidas por su tamaño de 0 a 30, de 31 a 100 personas y 101 personas o más, ¿sí? Y como es normal, las pequeñas de 0 a 30, 0 me dirán, bueno, no trabaja nadie, bueno, ¿cuál es el número de empleados? De 0 a 30 conforman 3/4 partes de nuestra muestra y el 25% restante está más o menos equitativamente distribuido entre lo que aquí llamamos mediana y las grandes. Y creemos que es una caracterización que se acerca bastante, digamos, en cuanto a las dimensiones relativas con lo que ocurre en el resto de la economía nacional. Una característica importante durante la pandemia, como saben, fue la definición de que si las empresas realizaban actividades esenciales o no esenciales, ¿sí? Les preguntamos eso y la mayoría, el 58%, nos dijo que no se dedicaban a realizar actividades esenciales, el 58%. El 42% realizaban esas actividades esenciales. Entonces, una pregunta asociada fue ver cómo cayeron las ventas y las ventas pues cayeron, como era de esperarse, en las empresas no esenciales. Las ventas cayeron más que en las esenciales. Era obvio porque si eres una empresa esencial puedes mantener aquello que estás vendiendo, sin embargo una caída impresionante. Menos, sin embargo, que la caída de ventas en las empresas no esenciales. O sea, una caída de ventas en empresas no esenciales de 85% es una caída de ventas prácticamente total, prácticamente. ¿Cómo es el capital de las empresas desde el punto de vista de su origen? Bueno, el capital nacional, cuando la empresa tiene capital totalmente nacional, en este caso son el 86% de las empresas. Y hubo entonces empresas que eran de coinversión, extranjero-mexicano o totalmente extranjero, nos dijeron entre ambas son 14%. Es decir, en esta muestra sí encontramos lo que podríamos llamar empresas multinacionales. Así con esta definición así sencilla, sin mayor complicación, diríamos que el 14% de quienes nos contestaron eran empresas multinacionales. Esas empresas multinacionales, les adelanto, no fue el caso ponerlas en mapas, pero les adelanto que forman parte de ese núcleo de industrialización tradicional que mencionamos al principio, sobre todo en la zona de Vallejo. En cuanto a su mercado, el mercado mayoritario era solamente local. El 65% de las empresas nos decía que tenía un mercado únicamente local. Y el 26% nos mencionaba que tenía un mercado en el cual estaba incluido el de exportación. Es decir, también exportaban. Entonces, esa es estamos hablando de empresas que están
enfocadas básicamente al mercado local. Y por mercado local decimos, llamamos mercado local a también al regional y al del país. Otro dato que suele ser importante cuando caracterizamos cómo son las empresas es la antigüedad. Tenemos un 11% de empresas que fueron creadas entre 65 y 76. Y una parte importante, casi el tercio de las empresas totales, fueron creadas en 2010, 2019. Es decir, ese es el abanico de empresas que tenemos. Si consideramos que la tercera parte aproximadamente son de reciente creación, estamos pensando que tenemos empresas industrialmente jóvenes que forman parte de la muestra que observamos. Aquí nos preguntamos si hay un patrón de localización por antigüedad de las empresas. Y bueno, en Gustavo Amadero se ubica la mayor proporción de empresas del rango más joven, en Gustavo Amadero. Es la alcaldía en donde existe lo más reciente y en cambio lo más antiguo se encuentra en Azcapotzalco. Ambas dos se encuentran en el norte de la Ciudad de México y conforman lo que platiqué al principio, ese territorio tradicional de industrialización en la Ciudad de México. Siguiente cuestión, nos preocupó, nos interesó entonces, hecha esta descripción, nos interesó lo que llamamos definir un cuadro de crisis. ¿Qué es que haya crisis en las empresas? El cuadro de crisis es qué es que haya una crisis. Nos preguntamos entonces qué factores definen la crisis, ¿sí? ¿Qué factores? ¿Cómo podemos verlos? Lo tradicional, ¿con qué variables vamos a ver sus dimensiones y vamos a entender entonces que estemos hablando o no de una crisis? Los factores, las funciones que observamos de la empresa fueron el negocio, su cadena de valor, las finanzas, lo laboral y lo externo. Es una manera, entre muchas, funcional de observar lo que constituye una empresa. Quienes hacen entrevistas y cuestionarios y trabajan a nivel de economía y sociología industrial y se enfrentan al problema de ver qué dimensiones van a evaluar de lo que es el conjunto de la empresa, entenderán perfectamente que ese es uno de los temas o uno de los posibles enfoques para mirar aquello que nos interesa mirar dentro de una empresa. Entonces la definimos, insisto, en función de qué es el negocio, vamos a ver algo acerca de su cadena de valor, las finanzas, lo laboral y lo externo. Y entonces las variables o factores a evaluar van a ser dentro del negocio cuánto vendes y cuánto ingresas. Es el negocio, es lo central. En la cadena de valor vamos a preguntar sobre los insumos, sobre la escasez de los insumos, sobre los precios de los mismos y sobre los tiempos, sobre los clientes. Todo aquello que suponemos que puede entrar en conflicto o en problema cuando ventas e ingresos se van para abajo, ¿sí? En finanzas preguntamos sobre la facturación, los impuestos y la nómina, ¿no? Sueldos y salarios. Y en lo laboral es la misma pregunta sobre la nómina, puesto que es un factor de finanzas, pero también es un factor laboral, ¿sí? Preguntamos sobre la jornada de trabajo y en lo externo preguntamos algo que parece ser de sentido común. Si tú tienes problemas, ¿habrá competencia que venga y que pueda quitarte lo que tenías? ¿Es un factor de riesgo, sí o no? Y los factores que definen la crisis, nos interesaba mirarla, digamos, en tres momentos. En primer momento, o sea, una serie de preguntas sobre esos factores en el momento de la encuesta, ¿sí? En el momento de la encuesta, ¿cómo están esos factores? Ahí pusimos evaluación cualitativa, es un error, es una evaluación cuantitativa, es decir, estamos queriendo ver cuánto de estos factores
son mayores o son menores y cómo se comportan entre sí en el momento de la crisis. Pero también les preguntamos en ese mismo momento, oye, y de todo esto que me estás diciendo que se comporta de tal manera, ¿me podrías decir qué es lo que consideras crítico? Porque una dimensión puede ser grande o pequeña en el momento, pero puede ser, a pesar de lo pequeño, puede ser considerado crítico. Entonces queríamos esa evaluación cualitativa. Entonces ya tenemos la evaluación cuantitativa, la evaluación cualitativa, y la siguiente pregunta es, ¿y cómo ves el futuro? Es decir, ya que el escenario se haya normalizado, ¿qué es lo que la crisis habrá cambiado de esto que tú consideras importante? Entonces, con eso en mente, vamos a mirar los tres momentos y qué nos contestaron las empresas. Estamos viendo el cuadro de crisis de las empresas. Los factores de la crisis en el momento de la encuesta. Aquí vemos del lado izquierdo dos columnas más grandes que son, digamos que las obvias. La reducción de ingresos y la reducción de ventas fueron consideradas por 91% y 86% de las empresas como lo fundamental. Entonces, es el núcleo de la crisis, ¿sí? Hay crisis, ¿por qué? Porque estamos en presencia de que los ingresos y las ventas cayeron, ¿sí? Luego tenemos un conjunto de factores que tienen un comportamiento parecido, entre el 58 y el 44%, vamos a decir, están cerca de la mitad de las empresas que contestaron. Le llamamos factores medios y entonces decimos y observamos que su característica común es que tienen que ver con la cadena de valor, ¿sí? Y también tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Los factores que atañen a las finanzas son factores menores. Los factores que aluden a la fuerza de trabajo son factores menores. Y el factor menos importante, que solo aparece en 23% de los casos, es la aparición de nuevos competidores. Digamos, esta gráfica entonces, con una definición que es nuclear, lo que está a la mitad y lo que es menos importante, nos definen cuál es el cuadro de la crisis. El cuadro de la crisis, podríamos decir, está conformado por el hecho de que en la mayoría casi total de las empresas cayeron los ingresos y cayeron las ventas. Y por lo tanto, las facturas por pagar fueron un problema importante y sin embargo después hubo una serie de factores que son similares. Entonces la siguiente pregunta es: de todo esto, dime tú qué es lo crítico, qué te pareció, cómo puedes calificarlo. Y entonces ahí de nueva cuenta el peso mayor recae en la reducción de ventas y en la reducción de ingresos, aunque con menor intensidad que en la pregunta anterior. Es decir, ventas e ingresos es lo crítico y es hasta cierto punto obvio, y podríamos decir que está redundante. Si se te caen las ventas, se te caen los ingresos, pues evidentemente a eso le llamas crisis, ¿no? Sin embargo, podría ser interesante decir que en los factores medios ninguno alcanza la mitad, es decir, no están presentes en la gran mayoría de las empresas, solo en 43%, en 40%, etcétera. Es decir, hay una concentración de lo que es considerado crítico en ventas e ingresos. Y entonces vamos a mirar, perdón, al escenario futuro. El escenario futuro es: dime tú cómo ves en el futuro aquellos factores de los que te pregunté. Lo que pudiera ser interesante es que no hay ningún factor dominante. Todos son factores cuyo peso es menor a 50%, en el sentido de que está presente en 26% de las empresas, en 25%, etcétera, ¿sí? Los aspectos que se observan mayoritariamente para el futuro son el alza de precios, la reducción de sueldos
el pago de impuestos y la aparición de nuevos competidores. Y la reducción de ventas, o sea, no lo consideran como un elemento importante sobre el escenario a futuro. Podríamos decir que el alza de precios llegó para quedarse. Eso lo vamos a ver más claro en el siguiente cuadro comparativo. Este cuadro comparativo tiene en la primera columna los factores y cómo fueron clasificados, y en la columna de futuro los mismos factores y cómo son clasificados. Es decir, lo más alto y lo más preocupante en la crisis en el momento actual, como ya vimos, fue reducción de ingresos y reducción de ventas. Lo menos importante fueron nuevos competidores. Y en el futuro, lo más importante fue alza de precios y lo menos importante, reducción de ventas. Ahora, ¿qué significan los colores? El verde de la primera columna era lo más importante en el momento actual y se traslada a lo menos importante para el futuro. Es decir, en el futuro las empresas no consideran que tendrán como elemento importante reducción de ingresos y reducción de ventas. O sea, es una visión optimista. Volveremos a vender y volveremos a tener los ingresos que tuvimos antes de la pandemia. Esa sería una interpretación. Luego tenemos en este color que es café anaranjado, en la columna del lado izquierdo, hasta abajo, como poco importante, el pago de impuestos, la reducción de sueldos o los nuevos competidores. En el momento de la crisis, eso era de lo menos importante. Pero se traslada en la columna de la derecha a lo más importante para el futuro. Es decir, en el futuro, los sueldos serán menores, tendremos problemas para pagar los impuestos y aparecerán nuevos competidores. Esa es la mirada de futuro. El alza de precios será lo más importante. Está en amarillo porque formaba parte de factores de nivel medio en la columna de la izquierda, y aquí la dejamos en amarillo porque también por respetar ese color original. Es decir, el futuro para las empresas observadas es crítico en materia de alza de precios, reducción de sueldos, pago de impuestos y de nuevos competidores. Y en cambio, se espera con optimismo que las ventas y los ingresos volverán a ser los mismos. Esa es la interpretación que se le puede dar. Ahora bien, esto que miramos, esto que escrutamos, está diferenciado por tamaño de empresa. Las empresas dijeron cosas distintas en función del tamaño que, recordemos, hicimos pequeñas, medianas y grandes. Y la respuesta es que no, que en realidad hubo bastante uniformidad en cómo contestaban por tamaño de empresa, salvo en estos casos que estamos mencionando, salvo en estos casos. Las empresas pequeñas, durante la crisis, fueron las que más hablaron de la escasez de insumos y más se preocuparon por el pago de impuestos, más que las medianas y las grandes. Como factores críticos a la hora de evaluar qué era lo importante, las pequeñas dijeron que lo crítico era la reducción de la jornada y el pago de impuestos. Se vuelve a repetir el pago de impuestos. Las medianas también se preocuparon por la jornada, la reducción de la jornada y también por el pago de impuestos. Las grandes no. Las grandes no se preocupaban más por eso. Se preocuparon más por la entrada de nuevos competidores. Y la mirada hacia el futuro, las pequeñas, de nueva cuenta, hablan de los impuestos. Entonces, aquí hay una constante. Los impuestos son básicos, son importantes para las pequeñas empresas. Ese es un tema que muchos puedan decir con razón que es importante para considerar una política post-COVID hacia ese tipo de empresas, ¿sí? Los impuestos. Y es un poco un juicio de sentido común.
También están preocupadas más que las otras por la reducción de la jornada y más que las otras por la aparición de nuevos competidores. Para las pequeñas sí puede haber nuevos competidores que les vengan a competir el mercado. Las medianas están preocupadas en un escenario futuro por la reducción de la jornada y la pérdida de clientes, y las grandes no están más preocupadas que las otras en casi en nada. Es decir, si vemos diferencias por tamaño de empresas, evidentemente hay una polarización o un peso mayor de ciertos factores en las pequeñas y en las medianas, en cambio en las grandes no. Su único factor más crítico respecto a las otras sería los nuevos competidores. Bueno, ya vimos cómo es la industria en la Ciudad de México, ya vimos ese análisis del cuadro de la crisis. Ahora vamos a mirar algo acerca de la reacción de las empresas, qué hicieron las empresas en el contexto de crisis. Un campo de reacción que nos interesaba ver era qué hacían respecto a los ajustes laborales. Los ajustes laborales podrían ser reducir el número de trabajadores, rotar, aumentar la rotación y hacer uso de las TIC en el sentido de ¿qué? En el sentido de más teletrabajo. Aprovechar las TIC para hacer las operaciones del negocio, pero como homework. Y aquí hicimos una diferenciación también por tamaño de empresa. La pequeña empresa hizo más rotación de personal, el 85.7% de las pequeñas rotaron personal e hicieron un importante uso de TIC, 50%, ¿sí? 50% de ellas. Aquí en la pequeña empresa notamos una amplia dispersión de actividades. En cambio, en la mediana está más compactado, es decir, pocas ajustaron personal, pocas usaron TICs, etc. Y la grande, por su parte, vemos que lo que más hizo fue reducir personal. Y lo que menos hizo fue hacer uso de TICs en el trabajo. Eso marca un interesante patrón diferenciado de formas de enfrentar desde el punto de vista del ajuste laboral la crisis por parte de pequeñas, medianas y grandes. ¿Sí? Nos llama la atención que la grande utilizó menos las TICs que, por ejemplo, la pequeña. ¿Sí? En cambio, obviamente, la grande redujo, se fue mucho más por la reducción de personal que por la pequeña o la mediana, por una razón hasta cierto punto lógica. Si tú reduces personal en la pequeña y la mediana, pues minimizas notablemente la capacidad de operación de tu negocio. La grande no, tiene ese margen. Otra pregunta que nos interesó era si se cambió el giro de la producción. Hiciste una cosa distinta. Lo que encontramos es que el 69% de las empresas nos contestaron que no cambiaron el giro de su producción, pero hubo un 31% de empresas que sí cambió el giro de su producción. El giro de producción era no si cambiaste en general, sino si hiciste algo que se relacionase con el nuevo mercado que te permitía la pandemia. Esa era la pregunta. Encontramos que el 31%, repito, nos dijeron que cambiaron, y aquí hay unos ejemplos de aquello en lo que cambiaron. Hasta cierto punto lógico, empresas que hacían prendas de vestir cambiaron a hacer cubrebocas, empresas que hacían muebles de oficina hicieron mobiliario para redistribuir el espacio, mucho cubrebocas, cajas para cubrebocas, en fin,
La última, servicios integrales de tratamiento químico para agua, se dedicó a hacer desinfectantes, etc. Podríamos decir que de nuestra muestra, el 30% pudo encontrar una forma alternativa de producción, aprovechando el mercado, entre comillas, el nuevo mercado de la crisis. Y luego algo fundamental, que si se requería un financiamiento, un crédito o no para mitigar la pandemia. El 74% de las empresas nos dijo que sí, ¿sí? Que sí necesitaba un crédito, y cuando preguntábamos si lo ha solicitado, ¿a quién? Pues el 50% lo solicitó al gobierno, poco más del 30% al privado, créditos bancarios, y una parte pequeña asociación o redes de pertenencia. Aquí lo que vemos es, si se quiere ver así, una gran dependencia o relación de las empresas de la Ciudad de México hacia el financiamiento emergente del gobierno, y en segundo lugar hacia lo privado, y muy poco en relación a la constitución de redes locales, que es característico en realidad. Las empresas y la industria en la Ciudad de México son muy individualistas, y su relación fundamental siempre es uno a uno con las políticas de gobierno o con los bancos, y no constituyen redes, ni mutualidades, ni cosas así, que sí podemos encontrar, por ejemplo, en entidades de los estados, que tienen que ver sobre todo con producción de temas similares. Los clústeres automotrices son un claro ejemplo de lo que pretendemos decir. El monto requerido del préstamo para pasar la epidemia, bueno, ahí vemos por porcentaje, el 55% de las empresas pidió en promedio 47,000 pesos. Y el 13% hasta el final pidió préstamos promedios de 14 millones de pesos. Ese es el tamaño, digamos, de 47,000 a 14 millones de pesos, el tamaño de las necesidades que expresaron las empresas de la Ciudad de México. Voy a irme un poquito más rápido porque veo que misteriosamente el tiempo se acaba. Algo que nos interesa y que tiene mucho que ver con el tema general de este seminario que fuimos invitados, la industrialización en digitalización. Les preguntamos si los planes tecnológicos se alteraban, ¿sí? Vemos que la parte minoritaria de las empresas dijeron que sí, que estaban afectados, medianamente, mucho o poco, porque estaban afectados. 25% dijo que no sabía, y casi 35% dijo que no tenía plan. Es decir, mitad y mitad. Mitad de las empresas no tenía plan o no sabía, y la otra mitad sí tenía plan y nos dijo que estaba afectado. ¿De qué manera estaba afectado? Aquí dividimos en búsqueda de tecnología, innovación y mejora, reclutamiento de personal, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí podemos ver que lo más afectado, que en general hay una incertidumbre, no saben si están o no afectados, pero que las empresas que se ven poco afectadas lo son en certificaciones, en tecnologías informáticas, en reclutamiento de personal, y en cambio la gestión ambiental puede ser mayor. Es decir, no voy a entrar a platicar un poco más de esto porque el tiempo es breve, tenemos un poco más de material que mostrarles. Aquí son la preconclusión, que son perspectivas acerca de la industria 4.0. Vemos que son pocas las empresas que se incorporaron a la tecnología de información y comunicación como política laboral. Se advirtió más bien un ajuste a la planta laboral. La industria que predomina en la Ciudad de México es de carácter tradicional, básicamente.
Y en términos de planeación tecnológica, pues hubo una gran incertidumbre. La mitad nos dijo que no sabía. Entonces, eso nos abre preguntas acerca del espacio para la industria 4.0 en la Ciudad de México. Una pregunta que nos llevaría a decir, bueno, la industria 4.0 es pertinente, qué tan pertinente, necesaria, etcétera, sí o no, y para qué tipo de industria en la Ciudad de México. Vamos a ver ahora conclusiones generales. Lo que estamos diciendo acá es que la reducción de ventas y los ingresos fueron los factores más críticos que observamos. Las empresas de menor tamaño cerraron o limitaron sus actividades, en cambio las más grandes limitaron las actividades. Las empresas de menor tamaño no se fueron por la reducción de empleo, las de mayor tamaño sí. Las empresas de mayor tamaño redujeron gastos no esenciales y programaron actividades de mantenimiento. Eso no lo mostramos en una gráfica, pero tenemos los datos, y las de menor tamaño no tuvieron ese margen, ¿sí? Tenemos que la tercera parte de las empresas, que en general fueron las más pequeñas, realizaron cambios para crear nuevas líneas de productos, y no solamente son las más pequeñas, sino también las más recientes. Son empresas creadas en los últimos 10, 15 años. 3/4 partes de las empresas tuvieron necesidad de préstamos, y el monto promedio solicitado por la gran mayoría de empresas fueron 47,000 pesos. Lo vamos a dejar acá, faltan unos minutos y queremos escuchar los comentarios y las preguntas que amablemente nos quieran hacer. Ok, muchas gracias, Jordi Micheli. Igual, bueno, creo que ahorita no hubo ninguna pregunta. Igual te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido cómo se están viendo las empresas en esta situación que estamos viviendo. Y no sé, bueno, para continuar voy a pasar la palabra a mi compañera Ari, o no sé si la doctora Adriana quiera comentar algo más. Sí, yo quiero comentar, muchísimas gracias. Gracias, Jordi, Rubén, por estarnos acompañando en este seminario. Muy interesante todos los resultados que nos están presentando en esta encuesta que ustedes hicieron en la Ciudad de México. Y a mí me gustaría preguntar, sé que tú dijiste al principio que no era una muestra representativa, pero yo creo que a veces los que estamos en esto de la investigación, pues es bien complicado que tengamos una muestra muy representativa, porque las empresas son muy renuentes a contestar, pero sin embargo los resultados a los que llegamos son válidos, porque pues depende de quiénes son los que contestaron. Espero estarme explicando. Entonces a mí me gustaría preguntarles qué han pensado hacer para continuar con este estudio y para adentrarse más en las estrategias que están siguiendo las empresas o que van a seguir las empresas post-COVID. Si han pensado continuar con el estudio, cómo han pensado ahondar en los resultados. Tú eres, yo creo que en México eres de las primeras personas, de los primeros investigadores que comenzó a hablarnos de todo esto del teletrabajo. Yo me recuerdo cuando comenzó, hace como 10 años o algo así, ya nos comenzabas a decir que el futuro del trabajo iba por el teletrabajo. Entonces me gustaría saber si por aquí, por esta estrategia del home office, han pensado seguir con el estudio. Me gustaría oír al respecto. Gracias, Adriana. Lo primero que sí queremos seguir, empecé explicando que a pesar de todo, es un campo virgen la industria de la Ciudad de México, porque no se le ha brindado atención analítica y académica, y se explica y se entiende por qué. Porque aquí no está lo más novedoso, lo más innovador y lo más dinámico. Ese es un hecho. Sí, nos interesa todo esto. Queremos explicar en un buen documento todo esto que encontramos, explicarlo bien y contextualizarlo. Eso es lo que quisiéramos hacer, contextualizarlo académicamente.
Y segundo, desde luego nos interesa seguir indagando, pero nos preocupa mucho saber cómo poder llegar a que nos contesten. Ese es el gran tema, porque en esta ocasión tuvimos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, que les mandaba y les decía a sus empresas, contesten, 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 y recibían el memorándum y contestaban un día o dos, después se olvidaban. Y entonces sí tenemos que encontrar la manera en que podamos generar información en una cantidad suficiente, que aunque nunca llegará a ser significativa por el número de unidades económicas que hay en la Ciudad de México, sí nos dé un nivel respetable de respuestas. Entonces nuestro primer problema es, queremos ver cómo hacemos para que tengamos la información. Es práctico, total y absolutamente. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos Jordi preguntas. Micheli, Una de Adrián Mendoza, que nos dice que si puedes otra vez ahondar en tus conclusiones de la primera diapositiva, y otra de Humberto García. Humberto, del Colegio de la Frontera, bienvenido. ¿Cuáles son las posibilidades de que la transformación digital se acelere en la era post-COVID? Ok, gracias por las preguntas. La primera, que si puedo ahondar sobre las conclusiones de la primera diapositiva. No sé, perdón, no sé a cuál se refiere, a qué tipo de conclusiones. Quizás sea la primera conclusión respecto a la industria 4.0. Lo voy a decir en términos muy campechanos, digamos, ¿no? Bueno, si conocemos trabajos, los que haces tú, los que hacen colegas del Colegio de la Frontera Norte, etcétera, tratando de ver cuál es el gap que hay entre lo que se necesita y las capacidades nacionales, ¿no? Y todos ustedes llegan a la conclusión de que esa brecha es grande, que es importante, ¿sí? Yo no soy pesimista al respecto, porque los recursos humanos siempre conforme se necesitan. Y yo creo que eso es un fenómeno de la industrialización, como el fenómeno social y técnico, pero eso es otra discusión, ¿sí? En la Ciudad de México, la pregunta es, con esta heterogeneidad, esta diversidad, ¿cómo hacemos y cómo será importante los conceptos de Industria 4.0 en sus distintas tecnologías y distintas formas de trabajar? Aquí, por ejemplo, en México, supongo que tiene una conectividad mejor que en otros lugares. Eso podría ser una ventaja para la Industria 4.0, ¿sí? La conectividad es fundamental, porque sin redes no va a ocurrir casi nada, va a ser complicadísimo. Pero las empresas tienen que necesitarlo. Necesita el grueso de las empresas manufactureras de la Ciudad de México, Industria 4.0, esa es la pregunta, ¿sí? Y si hay algún problema en que sigamos siendo, o esta ciudad siga siendo una ciudad heterogénea industrialmente, pero que genere valor, que genere bienestar, que genere empleos y que cubra necesidades. Esta es una pregunta. En cambio, nos queda claro que para entidades distintas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, algunas de Coahuila, Nuevo León, etcétera, pues sí, la emergencia y la importancia que tienen industrias punteras, exportadoras, de alta tecnología, hace más pertinente su incorporación a Industria 4.0. Era un poco lo que dijimos, o queríamos decir. Y la pregunta que nos hace favor Humberto sobre si el post-COVID acelerará, pues yo creo que ya lo está acelerando, ¿sí? Yo creo que ya lo está acelerando. Yo creo que sí, que la digitalización industrial, social, se acelera con toda esta necesidad de trabajar y de pensar y de reunirnos a distancia, y que es un gran tema para generar o acelerar o afianzar mercados de empresas emergentes. Creo que sí. No sé si es exactamente lo que me preguntaba Humberto, pero bueno, este es el nivel al que pudiera contestarle ahorita. Y con premura de tiempo, porque sé que siguen otros colegas. Ok, Jordi, y nada más para terminar, también Héctor Fonseca tiene una pregunta que, bueno, en base a los resultados que ustedes obtuvieron, ¿qué consejos podrían darnos a todos, a quienes deseamos emprender en estos tiempos?
yo creo que estos tiempos exigen tener muy claro que el trabajo desde casa o el trabajo móvil o el trabajo nómada es más relevante de lo que se pensaba antes. En México. Entonces yo creo que hay que parte de los nuevos modelos de negocio tienen que incluir esa dimensión que yo insisto en llamar tecnológico-social, que es la combinación de movilidad con movilidad no movilidad de las personas, pero sí movilidad de las cosas, de las ideas, etcétera, y la necesidad de no pensar ya en espacios rutinarios de trabajo, producciones focalizadas, concentradas, sino deslocalizadas, crear un rompecabezas territorial, social y económico para generar nuevos modelos de negocio. Yo creo que eso es parte. Y lo otro es entender los mercados importantes, los mercados de siempre. El mercado energético es fundamental, el mercado de la seguridad, el mercado del medio ambiente, porque no solamente es el modelo de negocio, sino hacia qué mercados son rentables. ¿Sí? Cómo ligar eso con nuevos conceptos de movilidad y estacionalidad. Movilidad de las cosas, de las ideas y estacionalidad de las personas. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, Jordi. Bueno, igual le agradecemos muchísimo que haya presentado esta plática. Igual yo creo en lo personal que es muy importante saber cómo están cambiando las pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo se están acomodando en esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, ya le agradecemos mucho su participación y ahora para continuar le Gracias. cedo la palabra